Vamos, en primer lugar, a empezar por la Constitución, que quizás es como lo más básico, ¿vale? Para poco a poco ir avanzando. En concreto, del artículo, es decir, de la Constitución, he sacado, el primer artículo que he sacado, que es un poco, no complejo, sino de los primeros que se preguntan, el artículo 57, relativo a la corona. La corona siempre suele ser como una materia entretenida, ¿no? Una materia que suele gustar, pero bueno, hay que entender también un poco la forma de redacción del artículo en sí. Entonces, lo que voy a hacer es compartir pantalla contigo. Vale, pues ya estamos aquí. Pues eso, es decir, vamos a hacer como un recopilatorio de estos artículos, empezando por el artículo 57, que bueno, no sé si lo recuerdas, si te costó estudiarlo en su momento. eh, ¿Te acuerdas de un poco de él, Cristina? No, Es, no, no mucho, vamos a no mucho. refrescar. Vamos a refrescar, efectivamente. Bueno, pues un poco como te decía, ¿no? Es decir, el artículo 57 es digamos, un poco de los importantes relativos a la corona, pero no es de los complicados a la hora de estudiar, pero sí que tiene, pues, diferentes preguntas clásicas que pueden salir en el examen que también nos obligan a entenderlo, ¿no? Y saberlo, pues, de una forma como muy, muy nítida, ¿no? Bueno, si te fijas, voy a ir un poco señalándotelo también aquí digamos, en este compartir pantalla para que lo veas Sí. y vamos a ir analizándolo poco a poco, ¿no? Para que puedas ir entendiéndolo. Me dice, la corona de España es hereditaria en los sucesores de Su Majestad Don Juan Carlos I de Borbón, que es el legítimo heredero de la dinastía histórica. Bueno, hasta ahí es fácil porque bueno, simplemente nos informa de el- la sucesión, ¿no? En la persona de quién se hereda. Después, me sigue diciendo, la sucesión al trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación. Bueno, aquí no sé si pudiste ver las técnicas de estudio, pero también tenemos como un, digamos, una técnica muy gráfica, muy visual de cómo graduar los diferentes grados en los que se debe llevar a cabo esta representación o primogenitura, ¿no? Porque a continuación viene una serie de elementos que se tienen en cuenta con respecto a otros, ¿no? En primer lugar, me dice que es preferida siempre la línea anterior a la posterior. Este es, digamos, el primer criterio. La línea anterior a la posterior. ¿Qué me estás diciendo? Es decir, que es preferible los hijos a los nietos, es decir, es preferible los nietos a los bisnietos. Es decir, que siempre que haya una línea más próxima, tenemos en cuenta la línea más próxima. Es decir, a día de hoy lo podemos ver muy fácil, ¿no? Y sobre todo porque estamos todavía en esa primera línea de sucesión. Lógicamente, los hijos de Su Majestad Don Juan Carlos I heredarán antes que los nietos, ¿no? Vale, pues el segundo criterio. En la misma línea, entonces, bueno, aquí ya tenemos un segundo criterio. En la misma línea, el grado más próximo al más remoto. Quiere decir que dentro de una misma línea de sucesión, lo que tenemos que tener en cuenta es que el- la línea de primogenitura prima sobre las posteriores. Es decir, esto es también muy simple y sobre todo que lo tenemos presente, ¿no? En lo que es en Sí. la línea actual. Em, Después, en el mismo grado, que aquí es donde esto ha sido objeto bueno, de mucha crítica y sobre todo que también querían modificarlo, ¿no? Menos mal que don Felipe solamente ha tenido dos niñas. En el mismo grado, el varón a la mujer. Es decir, que lógicamente, pues cuando se cumpla esa misma línea, pues en el caso de don Juan Carlos I sí que digamos, entró en aplicación digamos, como este elemento, ¿no? Del grado, pero ahora en la sucesión de Felipe no. Seguramente esto se va a cambiar, pero bueno, en el futuro. Y lógicamente, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos edad. Aquí sí que ha entrado en aplicación bueno, gracias, es decir, en la sucesión de Felipe. Bueno, es sencillo, ¿no? Es decir, simplemente aquí no tenemos que acordar de los cuatro elementos. Primero, es decir, ¿cuáles son en orden los que tenemos que memorizar? Pues primero se elige la línea, después el grado, después el sexo y después la edad. ¿No? Es decir, digamos, con estas cuatro líneas, es decir, con estas cuatro palabras es suficiente.
Entonces, pues tú directamente lo que puedes hacer ahí al margen, apuntarte uno, 2, 3 y 4. Incluso lo puedes hacer de forma muy visual. Es decir, lo puedes hacer incluso con dibujos, ¿no? Pues primero la línea, dibujamos una línea sin más. Después, en el segundo lugar, pues el grado, dibujamos pues como un grado de temperatura. Después, el sexo, pues bueno, como se prefiere al varón, pues bueno, puede dibujar como una línea de el sexo de varón. Y después, en última instancia, la edad. Pues bueno, dibujas pues como, no sé, como un año, así, como el rabito de la... Y ya, digamos, con esos cuatro elementos lo tienes ya identificado. Línea, grado, sexo, edad. ¿Vale? Continuamos. El príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origina el llamamiento, tendrá la dignidad de príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la corona. Este epígrafe es un epígrafe clásico de un artículo sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos, en primer lugar, el sujeto que es muy identificativo, ¿no? El príncipe heredero. Y después vienen unas comas, que bueno, yo las comas, que es un elemento que se utiliza, digamos, pues en la gramática española, lo puedo poner perfectamente también entre paréntesis y para mí es pues como más visual, porque lo únicamente lo que me viene es a darme una información del príncipe heredero. El príncipe heredero y ahora a continuación me habla de este, ¿no? Pues entonces me va a hacer alusión al tiempo, ¿no? Decía, ¿desde cuándo? Pues el príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origina el llamamiento, bueno, pues desde su nacimiento, si lógicamente es heredero o si es heredero directo, pues siempre va a ser príncipe, ¿no? O, pues por cualquier circunstancia, se llame a la corona, ¿no? Desde que se produzca ese hecho del llamamiento, pues tendrá la dignidad de dos cosas. En primer lugar, pues lo podemos numerar incluso para que sea más visible, la dignidad de Príncipe de Asturias y que tendrá también además. Y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la corona de España. Es decir, que es un artículo que si en realidad lo diseccionamos, ¿no? Un poco como hemos venido haciendo ahora, tenemos el príncipe heredero. Si te quieres fijar un poco en los dos hechos que producen digamos, como su vinculación como príncipe, pues bien, y si no, pues nada, lo dejamos un poco de lado, ¿no? Desde su nacimiento o desde su llamamiento, tendrá la dignidad que, pues, de príncipe y de los demás títulos. Es decir, que puede parecer como muy complejo y muy extraño y en su redacción, pero vamos a entrar en él, ¿no? Vamos a entrar en su análisis. Después me dicen, extinguidas todas las líneas llamadas en derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la corona en la forma que más convenga a los intereses de España. Bueno, aquí simplemente lo que viene a decirme es que un poco me pone en contexto, ¿no? Una vez extinguidas todas las líneas en derecho y ahora aquí empieza lo que es el sujeto, ¿no? Ahora aquí empieza lo que es lo que tengo que tener en cuenta. ¿Quién es el encargado de nombrar a ese sucesor en el caso de que, bueno, pues por el motivo que sea, no hay un llamado que sea legítimo para ostentar la corona? Pues las Cortes Generales son las que proveerán a esa sucesión en la corona. ¿Cómo? Pues bueno, el cómo lo podemos también tener en cuenta o podemos tenerlo también como una información más superficial, ¿no? En la forma que más convenga a los intereses de España. Bueno, eh, esto en realidad no va a ser objeto de pregunta, ¿no? Y si es objeto de pregunta, te preguntará quién es el encargado, ¿no? De nombrar a ese sucesor. Pues tener en cuenta las Cortes Generales. Bueno, voy a terminar y después hacemos un chequeo del artículo completo, ¿vale? Vale. Em, Después, aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeran matrimonio contra la expresa prohibición del rey de las Cortes, quedarán excluidas en la sucesión a la corona por sí y sus descendientes. Vale. Aquí, pues, en contra de lo que hemos visto anteriormente, tenemos un sujeto muy largo, porque me están diciendo que son aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono hicieran una cosa, que hicieran, contrajeran matrimonio. Contrajeran. Contra
Es decir, no es un matrimonio cualquiera, ¿no? Es un matrimonio contra la expresa prohibición del rey y de las Cortes. Entonces, bueno, pues entonces se llevará a cabo lo que me dice a continuación, ¿no? Entonces, tened en cuenta que aquí es el sujeto, pero no el sujeto por sí, ¿no? Como anteriormente que era el príncipe heredero por sí, sino es el sujeto que realiza algo, ¿no? Entonces, pues las personas llamadas que contra el matrimonio, en contra de... Aquí también, un poco entrando en el raciocinio, tenemos que tener en cuenta de que, pues lógicamente, aunque hay una educación en la Casa Real que se transmite esa sucesión, pues imagínate que, no sé, es decir, que la Casa Real o que un heredero contrae matrimonio con una persona de un país con la que España tiene una relación no diplomática. ¿Entiendes? Es decir, que o contrae heredero con una persona pues que es manifiestamente contraria a los valores de la Constitución española. Ujú. Pues entonces no se admitiría y por lo tanto, pues digamos que la Constitución se ha guardado ese derecho de que si las Cortes Generales, que son las, digamos, las soberanas, ¿no? Es decir, quien tiene lo que es la soberanía del pueblo, tienen la capacidad, pues, de supervisar incluso hasta el matrimonio del heredero o heredera a la corona. Vale. Y vale, ya en último lugar me Una dice, pregunta, Ángel, una sí. aclaración. mm, ¿La prohibición tiene que ser por parte de los dos, digamos? Tanto del rey como de las Cortes Generales. Claro, si te fijas, lo que es en la propia dicción me dice contra la expresa protección del rey y de las cortes. O sea, que tiene que ser de los dos. Claro, es decir, que tanto el rey por un lado como las cortes por otro lo van a prohibir. Esto es muy importante que lo hagas, ¿no? Porque, bueno, para auxiliar y para administrativo no creo que sean tan específicos. De hecho, bueno, pues raramente y sobre todo en un artículo como este lo pueden ser, pero puede aparecer, ¿no? O el I o, el I o el O. Entonces, bueno, ser también un poco vigilantes, ¿no? En ese aspecto. ¿Cómo lo podéis hacer? Muy fácil. Yo lo que haría sería marcarlo en un color como muy llamativo, ¿no? Incluso en este verde fosforito, es decir, marcar que ese I es acumulativo, que es de este y de lo otro, no es excluyente. Y quizás el O pues lo tacha más en un rojo o en un rosa, como diciendo, simplemente pues se prefiere o uno u otro, ¿no? Pero no Ujú. los dos, ¿vale? Y aquí Vale, vale. tenerlo en cuenta. Y después me sigue diciendo, quedarán, bueno, no, quedarán excluidas en la sucesión a la corona por sí y sus descendientes. Es decir, no solamente ellos, sino que también ellos y los Los sucesivos descendientes. llamados que sean descendientes suyos. Ujú. ¿Entiendes? Vale. Aquí, bueno, el típico caso es decir que si las Cortes y el rey no hubieran aceptado el matrimonio de Felipe con Leticia, pues digamos que sus dos hijas tampoco serán las legítimas llamadas. Claro, las legítimas llamadas, ellas tampoco lo serían porque lógicamente sus tías, por lo que hemos hablado antes del grado, estarían por delante de ellas. Sí. ¿Entiendes? Hmm. Vale. Y después me dice, las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de la sucesión a la corona se resolverá por una ley orgánica. Vale. Otra vez tenemos un sujeto complejo, pero que, bueno, que es muy fácil de análisis, ¿no? Me dice, las abdicaciones y las renuncias, porque digamos que abdicación y renuncia siempre va junto, ¿no? Abdicación es que yo, pues eso, como que iba a utilizar la palabra renuncio, ¿no? Pero digamos, Sí. por no ser repetitivo, es decir, como que rechazo, ¿no? Rechazo en mí ese llamamiento a la sucesión y la renuncia, pues prácticamente es igual, lo que pasa es que la renuncia es, yo renuncio a título personal y también toda mi descendencia, ¿no? Y abdicar es como que lo cedo a otra persona, ¿no? Renuncio yo en favor de otro. Pero bueno, no hace falta que te quedes con lo que es con el contenido de qué significa renuncia y abdicación, sino simplemente, pues, memorizar lo que es la palabra, ¿no? Abdicar, abdicar siempre es, pues, abdicar la corona, ¿no? La abdicación y renuncia. Por ejemplo, el rey Juan Carlos I, no renunció a la corona. Porque si hubiera renunciado a la corona, bueno, pues este artículo estaría en duda, ¿no? Hubiera tenido que las Cortes que nombrar un regente momentáneo sino porque ya no sería en los sucesores de don Juan Carlos I, sino él abdicó. Es decir, dijo que él no quería la corona en sí, pero que se llamara al posterior, incluso aunque fuese de su propia línea, que efectivamente pues así se hizo. Vale. Entonces, las abdicaciones y renuncias y
En segundo lugar, lo siguiente, y cualquier duda, me da igual de lo que es, de hecho o de derecho, que ocurra. Bueno, aquí pongo de hecho o de derecho un poco entre paréntesis porque en realidad me da igual si es de hecho o si es de derecho, ¿vale? Es decir, que tengan en cuenta de que de hecho quiere decir, pues efectivamente, pues que tenga como una incapacidad en sí, una incapacidad fáctica, por ejemplo, en, no sé, no se me ocurre ahora al principio ninguna, pero por ejemplo, una incapacidad de hecho para mm, contraer matrimonio con un heredero a la corona, pues podría ser, por ejemplo, que ya lo haya contraído con otra persona y por lo tanto que no se pueda casar. Es decir, la reina Leticia tenía una pareja, pero no se le imposibilitaba lo que es el matrimonio con el rey. Y de derecho, pues efectivamente que haya una oposición legal en la ley, ¿no? Que Vale. ocurra en orden a la sucesión alguna se resolverá por una ley orgánica. Es decir, que también es de las materias que en la Constitución, en el artículo 81, te voy a enseñar simplemente para que lo veas, lo recoge digamos, en la materia que se regulará por ley orgánica. Es decir, el artículo 81 recoge como una serie de, digamos, de materias que tienen que verse por ley orgánica, ¿vale? Ujú. Pero no quiere decir que, claro, si te fijas, aquí me dice, son leyes orgánicas, y entonces viene una enumeración. Y así, a propósito, a colación de este artículo 57, vemos también este artículo 81 que es importante. Son leyes orgánicas. Entonces, bueno, aquí podríamos sacar dos puntos. Uno, las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Tenemos una ahí. Dos, las que aprueben los estatutos de autonomía. Bueno, estatutos de autonomía y el régimen electoral general, pero bueno, voy a separarlo para así queda más claro. Y el régimen electoral general y aquí deja una cláusula abierta. Por eso las personas que esto es también un poco trampa, ¿no? Porque si en una pregunta a ti te aparece estas materias deben de, estas y solo estas deben regularse por ley orgánica. Bueno, pues tener en cuenta de que el artículo 81 recoge y las demás previstas en la Constitución. De forma que deja la vía abierta para que en cualquier artículo en el que se regule una institución jurídica en sí, si aparece la referencia a que debe de regularse por ley orgánica, aunque no aparezca en estos, digamos, en estos cuatro números que recoge este apartado del artículo 81, también se regularán por ley orgánica. ¿Entiendes? Vale. Y este es el caso del artículo 57 que estamos viendo. Me dice que las aplicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o derecho que concurra en orden a una sucesión se deberá resolver por ley orgánica. Aquí lo que hace la Constitución también de alguna forma es como garantizar que un aspecto tan importante como la sucesión a la corona no se va a regular por una mayoría en el Congreso que no sea una mayoría cualificada y por lo tanto pues se exige ley orgánica porque para la aprobación de leyes orgánicas se exigen más mayorías, ¿no? que una mayoría ordinaria Ujú. en el Congreso, ¿vale? Vale. Un poco ten también presente este concepto, ¿no? de las mayorías, ¿no? Las mayorías que se exigen para una ley orgánica son superiores para una ley ordinaria porque la ordinaria, digamos, es de menos valor, ¿no? Para que Vale. esto también lo tengas en cuenta. Y un poco ya, pues, para acabar con este artículo 81, ya que lo hemos empezado, me dice, la aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Aquí es un poco lo que estaba diciendo. Mayoría absoluta. El tema de las mayorías también es importante, ¿no? Es decir, que lo tengas muy claro. Las mayorías, pues bueno, principalmente las dos mayorías que más tenemos que diferenciar es la mayoría absoluta o la mayoría simple, ¿vale? Es decir, que son las mayorías como más cualificadas. ¿Qué es lo que podemos hacer? Una forma un poco para meter también la teoría de los imanes, ¿no? que hemos visto que están explicados, es pues relacionar un dibujo, aunque te parezca pues tonto y absurdo, con la palabra mayoría absoluta. No puede no tener relación, porque claro, mayoría absoluta, ¿cómo se ve una mayoría absoluta? No tiene una presencia física. Pues dos objetos, ¿no? Dos objetos que uno sea de un tamaño grande y otro de un tamaño pequeño.
Eh, me llamó la atención y me gustó como una alumna me dijo, pues yo mayoría absoluta, me imagino pues como algo muy grande, ¿no? Un balón de baloncesto de tamaño más grande y mayoría simple es una pelota de ping-pong, una pelota de tenis que es muy pequeña, ¿no? Entonces, bueno, pues dos objetos cualquiera que digamos que tengan, digamos, esa dualidad, ¿no? Algo grande y algo pequeño, ¿vale? Mm. Y después, como en el medio, pues tenemos la mayoría de tres quintos, de dos tercios. Bueno, pues ahí esas mayorías, quizás, pues, como hay variedad de pelotas por medio, pues la puedo identificar con una con otra. Vale. Efectivamente. Entonces, de aquí ya directamente, pues, bueno, dibujarías pues como un balón de baloncesto, ¿no? Con las diferentes figuras ahí que tiene. No sé, hay mucho. Y ya, pues bueno, ya te imaginarías un poco cómo es decir, digamos, como la aprobación, modificación, es decir, todas estas modificaciones que simplemente es aprobación, como que se aprueba, modificación o derogación. Incluso puedes ponerlas junto con este balón, ¿no? Aprobación, pues este tic, como que se está aprobando. Modificación, pues yo dibujo como estas flechas, ¿no? Como que algo que se está modificando, que se está reciclando. Y derogación, pues algo como que se va a desaparecer, ¿no? Que se va a extinguir, ¿no? Derogación, pues esta cruz. ¿De qué? Pues de las leyes. Y lo ponemos dentro, le ponemos leyes orgánicas. Yo dibujo una ley y para simbolizar que es orgánica es algo como que no es natural, ¿no? Algo que, pues bueno, pues yo siempre suelo dibujarle pues como una Una hoja hoja. rosa y sobre todo lo hago rosa, pues como que no es natural, ¿no? Que es algo como orgánico, es algo como sintético, ¿no? Bueno, y por eso ahí ya tengo de una forma muy simple y casi muy simbólica, ya tengo lo que es el balón de baloncesto de fondo, que me simboliza que es por mayoría absoluta, y ya tanto la aprobación, la modificación y la derogación de estas leyes orgánicas se deberá de realizar por la mayoría absoluta lógicamente, del Congreso, Ujú. ¿vale? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Alguna duda de esto? No, de momento no. De momento no. El artículo 57, pues bueno, sí es verdad que es un artículo también fácil, ¿no? No es de los extremadamente complejos, pero es importante también un poco pues el razonamiento, ¿no? Es decir, y memorizar lo que son las líneas, esto es importante, memorizar lo que son las diferentes, el diferente orden de sucesión Sí. y, y después, pues eso, es decir, tener en cuenta de que es ley orgánica. Digamos que cuando analizamos el artículo, aunque lo tenemos que analizar en su totalidad y cada una de las palabras y entenderlo y ahí razonarlo, después podemos ver que podemos sacar cuatro datos claves, ¿entiendes? Es decir, que de ahí podemos ver qué es lo importante que podemos sacar. Bueno, pues lógicamente el orden que será el de primogenitura y representación. Y las líneas son, pues primero, la línea anterior a la posterior, es decir, en lo que es la línea, dentro de la misma línea el grado, después del grado el sexo y después del sexo la edad. Digamos, con esas ideas que he subrayado en naranja sería más, perdón, en verde sería más que suficiente. El siguiente, el príncipe heredero, el príncipe sin más, tendría la consideración de príncipe pues, de Asturias y los demás títulos. Es que ya lo demás ya es un poco relleno, ¿no? Que cuando tú te lo estudias, pues lógicamente tienes que leerlo todo, pero esas son las palabras como fundamentales, ¿no? Como importantísimas que tenemos que estudiar. Y después, extinguidas todas las líneas, pues que serán las Cortes Generales, serán las encargadas, ¿no? Pues eso, de la llamada a la sucesión. Eh, ¿Qué más? Los que contagian matrimonio contra la prohibición, pues quedarán excluidos. También un poco la prohibición, también aquí aprender, como tú bien has dicho, ¿no? Del rey y de las cortes, de los dos. Y después, las abdicaciones y renuncias. Y cualquier duda, ley orgánica, Vale, ¿vale? Es decir, cómo, pues eso, quedarnos ahí con lo fundamental. ¿De acuerdo? vale. Em, vale, pues tenía varios artículos de la Constitución, pero sí vamos a hacer también este que es importante. Y después voy a pasar al 134 y 135, que son dos artículos que ya se van a ver. No sé si lo has visto ya tú en tu temario. No, Yo no,
Como Pues te dije, llevo una semana que no he vale, hecho un nada. poco. Vale, vale, vale. Nada, pues lo vamos a hacer también ahora porque son los artículos de la Constitución que van a comenzar, ¿no? O que van a dar introducción a la parte de estos artículos de presupuesto, ¿no? De gestión financiera, Ujú. ¿vale? Y después también veremos algunos del TREDEP para que un poco le pierdas el miedo al TREDEP, que es importante. Mira, este artículo también muy fácil. Vamos a empezar también, digamos, poco a poco. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados, elegidos por sufragio universal, directo, igual, libre, secreto, bueno, en los términos que establezca la ley. Entonces, eh, pues eso, aquí la Constitución hay que tener en cuenta de que la Constitución, yo siempre lo digo, que la aprobaron un poco deprisa y corriendo y para que le gustase a todo el mundo. Que no hubiese ninguno que dijera que no, porque en cuanto uno dijera que no, podíamos seguir con la dictadura que no nos gustaba nada y por lo tanto no había que llegar a ningún desacuerdo, ¿no? Entre ninguno. Porque tú fíjate, hasta me dice que el Congreso se compondrá de un ratio de 100 personas de diferencia. Es decir, que Venga. había ahí ambigüedad. Bueno, esto era lo que era una época histórica convulsa y entonces, bueno, pues así, ¿no? Es decir, simplemente pues acordarnos de que son 300 y 400 como un número ahí, una horquilla amplia y que después ya se determinará, ¿no? Se determinó en 350, ¿no? Que es actualmente los miembros que componen el Congreso. Entonces, aquí un poco pues marcar la línea y me dice, elegidos. ¿Cómo serán elegidos estos diputados? Pues son elegidos por un sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Y ya bueno, aquí entre paréntesis, pues los términos que establezca la ley o como se establece en una ley posterior, todo esto un poco es como relleno, diciendo esto es lo básico, pero ten en cuenta que Mm. después esto se va a desarrollar. Pues bueno, estos estas cinco caracteres son importantes, ¿no? En la medida en que componen lo que es el régimen electoral, ¿no? Es decir, cómo nosotros elegimos a los representantes. Entonces, sí que es bueno memorizarlo, ¿no? Universal, libre, igual, directo y secreto. Te digo una estrategia para hacerlo, que es muy sencilla. Pues bueno, para universal, pues podríamos dibujar directamente, pues como una bola del mundo, ¿no? O de la Tierra universal, como que afecta todo, ¿no? Hacia todo, como todo el universo, ¿no? Libre, utilizamos, pues, dibujamos como unos pajaritos que están volando, ¿no? Y que tienen libertad por todo el océano. Después, igual, directo y secreto, pues dibujamos como una persona y después otras que las siguen, como que todas tienen el mismo derecho, ¿no? Es decir, que todas son iguales. No hay diferencia porque algunas sean más grandes y otras más pequeñas. Eh, Directo es porque ellas mismas llevan el sobrecillo en su mano y no lo tienen que delegar en nadie, como antes ocurría que lo delegaban en digamos, en su jefe, ¿no? O en, ¿cómo se llama? En el patrón, ¿no? Y era el patrón el que votaba. Y secreto, es decir, que no tienen por qué decirle a nadie y en su boca un poco tachado, en su boca tachamos que no pueden decirlo, ¿no? Vale. Bueno, esto lo he dibujado así directamente. También una segunda forma de hacerlo y que también es pues como muy visual es dibujar una especie de estatua de la libertad y Mm. con su antorcha, digamos a grandes rasgos. Y en la propia estatua de la libertad ya tenemos pues en sí simboliza la libertad. em, pues en sus pies dibujamos pues como una bola del mundo, ¿no? Como que, bueno, es la estatua de la libertad que todo el mundo tenemos como referencia, ¿no? Y en la propia estatua ponemos una flecha hacia abajo, como que es directo, secreto, igualmente, pues le tachamos la boca para que sea, digamos, secreto. Y nos falta el igual, que bueno, que el igual pues lo podemos poner también como que bueno, un poco el principio de no discriminación, ¿no? Que también se lleva mucho, es decir, que es un principio fundamental en los Estados Unidos. Y aquí, bueno, pues le dibujamos como una bandera
a esta Estatua de la Libertad bueno, que siempre vela por la igualdad. Entonces, bueno, de alguna forma que estos cinco, digamos, estas cinco palabras, de una forma muy visual la tengas. Elige una u otra, ¿no? No, no las dos. Yo quizás esta de la Estatua de la Libertad la veo como más compacta, ¿no? Más unificada, Sí. ¿vale? Entonces, pues bueno, tú simplemente fijándote en esta Estatua de la Libertad te salen las cinco características, ¿vale? De lo que es el sufragio. Esto es importante. Vale. Después, la circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un diputado. Y la ley distribuirá el número total de diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población. Es complejo, ¿no? Bueno, aquí ha dicho bastante información. Me dice simplemente decir que nosotros elegimos a los candidatos en función de la provincia. Lógicamente, esto se ve mucho en los carteles electorales, ¿no? Cuando sí que es verdad que es decir, se convocan elecciones generales y sí que es verdad que el candidato, digamos, el cabeza de lista, pues suele aparecer, digamos, en la cabeza de lista de Madrid, ¿no? Porque es la provincia que más candidatos escoge, pero tú vas a la provincia de Cádiz y el cabeza de lista de una persona, te vas a Granada, el cabeza de lista de otra, te vas a Sevilla, y es por esto, ¿no? Porque me dice que la circunscripción electoral es la provincia, porque el cabeza de lista de la provincia es el primer candidato que, digamos, que de la provincia va a las Cortes, ¿no? A componer el Congreso. Después, bueno, pues aquí lo separamos. Me dice, las poblaciones de Ceuta y Melilla, al ser aquí dos ciudades autónomas, tendrán simplemente una representación, ¿vale? Ujú. Después, la ley distribuirá el número total de diputados y aquí, entre paréntesis, me da como una información, digamos, adicional, ¿no? Asignando una representación mínima inicial a qué? A cada una de las circunscripciones y distribuyendo. Bueno, aquí vamos a dividir en dos, ¿no? Porque son las dos ideas las que me dicen, ¿no? En primer lugar, la primera idea me dice que se asignará una representación mínima, y esto, bueno, te lo digo, de tres diputados, es decir, todas las provincias tienen tres diputados, digamos, como asignación mínima, y después los restantes diputados, digamos que se distribuirán en función, pues, de la población, Sí. ¿entiendes? Es decir, por ejemplo, la provincia no sé, me lo voy a inventar, de Teruel, pues lógicamente no tienen los mismos diputados que Murcia por la población. Entonces, claro, pues Murcia, aparte de esa asignación mínima de tres, la ley orgánica le ha sumado más diputados, ¿vale? El ejemplo más paradigmático es en Madrid, una comunidad autónoma uniprovincial, pues lógicamente no va a tener los mismos diputados que Huelva, ¿entiendes? Es decir, que, Sí. claro, y por eso todos los cabezas de listas van por Madrid, porque, claro, tienen seguro, lógicamente, que van a salir. Y al menos, pues, digamos, los partidos que son menos votados, pues al menos su candidato sí que va por Madrid porque es el que más asignación tiene, ¿vale? Vale. Vale, me dice, en la elección se verificará en cada circunscripción atendiendo los criterios de representación proporcional. Bueno, esto simplemente lo que me está diciendo es que en cada, digamos, cada circunscripción electoral, que ya hemos dicho que será la provincia, pues se atenderá lógicamente, a la población que tiene. Esto es aplicación de la ley DONT. No sé si has escuchado hablar de esta ley, me imagino que no, pero bueno, que simplemente quiere decir que ¿por qué un pueblo por ejemplo, un pueblo pequeño tiene 21 diputados, 21 concejales y, y son 7 de un partido y 8 de otro, o 3 de un partido, 4 de otro y 9 del otro, porque se hace una distribución de los votos que ha obtenido cada partido en función de el número total de población que tiene esa circunscripción. Y aquí te está diciendo un poco lo mismo, ¿no? Que en función de digamos, de los ciudadanos de cada provincia, pues se distribuirán así digamos, los candidatos que esa provincia escoge. Me explico mejor, que a lo mejor no me has entendido. Eh, por ejemplo, para Cádiz, ¿no? Tu provincia, me lo voy a inventar, ¿no? Porque no lo sé, corresponden Sí. 14 diputados. Pues entonces, en función de la población total
de la población electoral, ¿no? La población que vote, pues se distribuye entre los 14, ¿no? Con digamos, unas técnicas numéricas. Y por lo tanto es posible que un concejal, ¿no? Perdón, que un diputado en Cádiz le sea más caro a un partido que un diputado en Madrid. Porque para sacar un diputado ha tenido que conseguir más votos. ¿Entiendes? Un poco, es decir, son operaciones matemáticas, ¿no? Es decir, que eso, digamos que lo hace ahí como un programa, pero bueno, simplemente aquí te lo está diciendo, ¿no? Como que la elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a los criterios de representación proporcional. Lógicamente, pues ahí se hace una proporción y pues en función del número total, pues se asigna un número a cada partido, ¿no? Nada, tú simplemente quedarte ahí, pues eso, que la elección, te voy a subrayar en naranja, pues la elección, perdón, naranja no, en verde, la elección será pues atendiendo a criterios de proporcionalidad o de representación proporcional, sin más, ¿vale? Vale. El Congreso es elegido por 4 años, eso lo sabemos, a veces no 4, a veces menos. El mandato de los diputados eh, termina 4 años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. Pues efectivamente, cuando las cámaras se disuelven, pues también termina el mandato y ya empieza un mandato, digamos, en funciones. Y después me dice, son electores elegibles. Mira, aquí tenemos el típico caso en el que primero aparece el verbo y después aparece digamos, todo el contenido, ¿no? Son electores y elegibles. Lo más normal es que aparezca de los electores y los elegibles son todos los españoles, ¿entiendes? Ujú. Es decir, como también tener digamos, esta vista para poder diseccionar, ¿no? Lo importante de lo que es menos. Los electores elegibles son todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos. En pleno uso ¿de qué? Sus derechos políticos. Entonces, creo que nos quedamos de ahí. Pues directamente de que electores y elegibles pues tienen que tener sus derechos políticos, sin más, ¿vale? Después me dice, la ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio nacional. También muy fácil. Simplemente lo que me está diciendo es que pues, efectivamente habrán españoles que se encuentren fuera y por eso el voto por correo o el voto desde el extranjero, ¿vale? Vale. Después, las elecciones tendrán lugar en los 30 días y 60 días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los 21 días siguientes a la celebración de las elecciones. Bueno, pues aquí me está fijando plazos, que esos plazos sí que tenemos que tenerlos en cuenta, ¿vale? Sí tenemos que memorizarlos. ¿Cómo lo memorizo? Las elecciones tendrán lugar entre los 30 y perdón, y los 60 días. Siguiente días desde la terminación del mandato. Es decir, que no podrá excederse un poco de ese plazo, ¿no? Entre los días 30 y 60 debe de convocarse las elecciones, ¿vale? Es Mm. decir, debe de convocarse, no, las elecciones ya deben estar convocadas, es decir, se deben de celebrar. Esto es también importante, ¿vale? Es decir, tendrán lugar, las elecciones tendrán lugar. Y ya pues dibuja aquí 30 y 60 desde la terminación del mandato. ¿Vale? Tener en cuenta, digamos, mm, como los datos fundamentales, ¿no? Después, el Congreso electo, es decir, ya una vez que ya se han elegido y ya los diputados han ido y han recogido su acta, la típica foto que aparece en las noticias cuando el diputado va allí a las Cortes y recoge su acta, ¿no? Que se lo dan en una carpeta, deberá ser convocado dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones. Entonces se celebran las elecciones y en esos 25 días, pues todos debe de convocarse el pleno digamos, del Congreso, ¿vale? ¿Cómo no podemos aprender todo esto? Pues vamos a tirar también un poco pues, de las history, ¿no? Que hemos visto también en otros, digamos, en otros vídeos. El 30 y 60 vamos a relacionarla con elecciones y también con la terminación del mandato, ¿no? Entonces, el número 30 son los días que por general tiene un mes, ¿no? Y 60 pues son los días que tiene
pues digamos las vacaciones de verano, ¿no? De julio a agosto, que es en realidad pues 2 meses. ¿Qué puede simbolizar también 60? Bueno, pues para cada persona puede simbolizar diferentes cosas. Quizá a lo mejor 60 es la edad que tiene pues, un tío, un Sí. primo o nuestros padres. Bueno, pues ahí un poco ya como nosotros lo creemos oportuno. Yo, por ejemplo, 30 años tengo yo y 60, pues hace poco sí es verdad que pues lo cumplió un tío mío, ¿no? Aparte un tío mío que le gusta mucho la política y que es su Ya las conversación típica. relaciona con eso. Sí. Entonces, pues, por ejemplo, para mí sería pues yo hablando con mi tío sobre la convocatoria de las elecciones que no puede excederse en este tiempo, ¿no? Pero bueno, para no hacerlo personal, pues, por ejemplo, podemos prever, es decir, podemos imaginarnos también cómo el presidente del gobierno quiere convocar las elecciones, se encuentra a finales de mayo, ¿no? Y quiere hacerlo antes de irse de vacaciones. Y por lo tanto, pues tiene ese mes de junio para hacerlo, es decir, tiene 30 días y porque después ya viene julio y agosto, que son los próximos 60 y ya no va a poder, ¿no? Te imaginas pues a Pedro Sánchez cómo va corriendo ahí al Congreso, incluso en pantalón corto, porque para él ya es verano. Y es decir, sí, que sea de una forma como muy estrambólica, ¿no? Porque más impacto visual va a tener, ¿vale? Vale, Y eso es, pues va corriendo y se da cuenta bueno, de que ya no llega a tiempo, de que ya no llega en este mes de junio y por lo tanto está fuera de estos 30 días y no puede tampoco en el mes de julio y agosto porque ya se excederá de los 60, ¿vale? Y es un vale. poco... Y después, respecto al Congreso, pues bueno, efectivamente ya nos podemos imaginar a todos los diputados ahí con su corbata puesta, todas las señoras pues muy maquilladas. Tú, por ejemplo, si tienes alguna... No sé, yo pienso una política andaluza y me viene a la cabeza la que ha sido portavoz, ¿no? María Jesús Montero. Pues entonces a lo mejor te puedes imaginar a María Jesús Montero, pues como que se acerca el día de Navidad y ella dice que no, que ella está, creo que es sevillana, ¿no? Que ella está en Sevilla y que no piensa desplazarse a Madrid porque es el día de Navidad y que, pues no, y el día 25 ya no se mueve de Sevilla. Y ya, bueno, pues ahí te imaginas ya, pues, cómo esa convocatoria de todos los diputados tiene que hacerse en ese día 25, bueno, en los 25 Antes días, de los y 25 tú, días. eso es, bueno, y tú lo has semejado con Navidad, porque Navidad es el día 25, ¿vale? Vale, Siempre estas historias surrealistas y muy impactantes que llamen tu atención, ¿vale? vale. Vale, vamos a estudiar el 134 y 135 que son muy fáciles y así que dé una cierta introducción también ya a, digamos, a los presupuestos, ¿no? Que es lo que viene a continuación. Ambos los tenéis estudiados, es decir, los tenéis representados también con la técnica, es decir, la técnica en el día en el que se estudia, pero bueno, Mm. vamos a verlos también aquí rápidamente para que podamos un poco analizarlos. Y ya, pues bueno, en la siguiente clase vamos a ir adentrarnos quizás en más complicados. Eh, vale, porque yo tenía aquí también apuntados el de la ley 39, pero bueno, lo podemos dejar quizás para las siguientes clases y adentrarnos en estos dos de la Constitución, digamos, de gestión financiera y entrar a analizar alguno del 3B que me interesa, es decir, no solamente ver lo ya visto, sino también adentraros un poco en lo que se aproxima, ¿no? Por ver a continuación. Vale, entonces, me dice el 134, que me habla ya de los presupuestos. ¿Vale? Ya vamos a entrar un poco en una materia que para ti es nueva, pero que es importante. Me dice, corresponde al gobierno que, pues bueno, corresponde al gobierno, 2 puntos, o saco esta flecha, la elaboración de los presupuestos generales del Estado y a las Cortes, entonces, bueno, me dice, corresponde a, pero bueno, al gobierno. Es la primera persona a la que le corresponde algo y en segundo lugar a las Cortes. Corresponde otra cosa. Y le corresponde a las Cortes que, pues, su examen, enmienda y aprobación. Fíjate cómo, pues, como muy farragoso es a la hora digamos, de estudiarlo y de leerlo, pero si lo analizamos, me da dos ideas claves. ¿A quién corresponde? Pues corresponde al gobierno, pues una serie de cosas, y después a las Cortes Generales otra serie de cosas. Corresponde al gobierno la elaboración,
Lógicamente, como sé que ya que me está hablando de los presupuestos generales del Estado, no hace falta ni que los subraye, pero bueno, si no, me marco que es de los PGE. Y después a las Cortes Generales que pues su examen, enmienda y aprobación. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno es digamos, la institución que tiene que elaborarlos, ¿no? Tiene que redactarlos con todos sus epígrafes, con toda una previsión de gastos, una previsión de ingresos, una previsión de los posibles beneficios que puedan extraer de sus diferentes actividades. Y después son ya las Cortes, es decir, el gobierno lo propone a las Cortes y son las Cortes las que tienen que examinarlo, digamos, hacer ese control, enmendarlo, es decir, decirle al gobierno, al presidente Algo del que gobierno, esté bien o algo. claro, tú lo que quieres es gastarte tu dinero en Madrid, que es tu comunidad autónoma, pero no, pero el diputado de Valencia dirá que se lo gasten en Valencia que le hace más falta. Y lógicamente entre todos, es decir, entre todas las Cortes, su aprobación. No sé si tú lo tienes en mente, pero estos últimos años la presentación del gobierno, de los presupuestos generales de Estado, ha sido un acto muy protocolario, ¿no? El que llega el ministro de Hacienda, bueno, o el de Economía con el presupuesto ahí como en un estuche, ¿no? Y lo deposita. Es decir, que es muy importante porque obviamente van a jugar con la economía, ¿no? Y con el gasto público de todo un año y por lo tanto, pues bueno, la presentación que hace el gobierno, como es a él al que le corresponde, siempre se le intenta dar mucho bombo y platillo, también para que un poco, para que yo pienso que desde el punto de vista político los ciudadanos vean quién son los que se gastan el dinero, cuando en realidad el dinero, si te fijas, el que lo examina, lo enmienda y lo aprueba son las Cortes, no es el gobierno. Pero bueno, pues continuamos. Los presupuestos generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público y se consignará el importe de los beneficios fiscales que afectan a los tributos. Es decir, si te das cuenta del el mismo sujeto, que son los presupuestos generales del Estado, salen tres verbos. Bueno, me imagino que te has dado cuenta como casi al principio me fijo en los verbos, un poco también lo que hemos visto en las sesiones anteriores. Es decir, cómo el verbo es el eje en torno al cual gira casi todo en nuestro apartado. ¿Entiendes? Es decir, ese examen viene a través de un poco del sujeto y también a continuación del verbo. Entonces, los presupuestos generales del Estado tendrán carácter anual. Pues bueno, es una información que se me está diciendo de los presupuestos, pues señalo como anual. Incluirán, pues lógicamente, los gastos e ingresos del sector público y en él se consignará el importe de los beneficios fiscales que afectan los tributos del Estado. Es decir, me dice aquí como estas tres características, que son de un año, que se incluirán pues todos los gastos e ingresos y aparte se consignará el importe de los beneficios fiscales, ¿no? Es decir, bueno, sin más, tres ideas generales. Saber que se presenta de un año a otro, pues que lógicamente se deben recoger todos los gastos y los ingresos y aparte también pues se pondrá cuál será el beneficio que se obtendrá en concreto de los impuestos, ¿no? Al menos una previsión de los tributos, más que de los impuestos, porque dentro digamos, del concepto tributos se incluyen no solamente impuestos, sino también impuestos, tasas y precios públicos, ¿no? Que eso también es un poco una idea que tenemos. Esto no suele ser objeto de pregunta, pero bueno, para que lo tengas claro, es decir, digamos que los tributos es pues la fuente principal de ingresos y dentro de los tributos pues tenemos por un lado los impuestos, es decir, que muchas veces se utiliza como indistintamente, pero no es exactamente lo mismo, ¿entiendes? Es decir, porque junto con los impuestos también tenemos las tasas, es decir, cuando tú vas a renovar el DNI, te cobran una tasa, no te cobran un impuesto, ¿entiendes? Y después también los precios públicos. Los precios públicos, pues ese precio que te cobra digamos, el Estado, ¿no? O cualquier administración pública por un servicio que ofrece la administración, pero que no es un servicio exclusivo de la administración. El ejemplo más cotidiano y más cercano, más de a pie, es el de las piscinas municipales, ¿no? Existen piscinas municipales, pero también existen piscinas privadas. Es decir, que no es un servicio exclusivo del Estado, y Vale. por lo tanto el Estado te cobra un precio, pero el propio nombre lo dice, ¿no? Es un precio público. ¿Y por qué
se diferencia de las tasas en que las tasas, el servicio que se ofrece y que se paga exclusivamente te lo puede dar la administración. Tú no puedes ir a una empresa que te haga el DNI, pero sí que puedes ir a otra piscina a bañarte. ¿Entiendes? Hay un poco por esa, Vale. digamos, esa diferenciación, ¿no? Vale, después me sigue diciendo el apartado tercero. El gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados que deberá de presentar los presupuestos generales del Estado y aquí, bueno, aquí me habla ya un poco de el tiempo, ¿no? Deberá presentar los presupuestos generales del Estado, esto ya lo sabemos, que eso ya se nos dice anteriormente, y a partir de aquí ahora viene la información importante. Al menos 3 meses antes, perdón, 3 meses antes de la expiración de los del año anterior. Es decir, que simplemente si se caduca en una fecha, como tiene que presentarlo al Congreso y después en el Congreso, pues examinarlos, enmendarlos y aprobarlos, pues eso exige 3 meses antes. ¿Vale? ¿Cómo podemos memorizar esto? Pues también muy fácil, ¿no? Como tres diputados, ¿no? O incluso, bueno, pues, eh, no sé, yo el 3 siempre lo relaciono con los tres cerditos, ¿no? Pues bueno, pues como que el presidente del gobierno está ahí en una casa, pero vienen los diputados a darle el fuego a decirle que tienes que aprobar los presupuestos, entonces pues se va cambiando de casa, ¿no? De la casa de paja a la casa de leña, de la casa al final de cemento, ¿no? Para que no le den el follón, ¿no? Y porque simplemente porque van los diputados a insistirle que llegan los 3 meses, ¿no? Entonces, bueno, ahí pues una semejanza de los 3 meses con el gobierno. Es decir, no sé si pudiste ver los vídeos, pero en el que he explicado los números en otra ocasión, pero siempre os decía que buscarais la history, ¿no? En la que consiguierais meter el número, ¿no? El dato objetivo, que es un 3, ¿vale? Un 3. ¿Y cómo yo relaciono el 3? Bueno, pues el 3, que es un dato, ya te digo, objetivo y que no tiene impacto memorístico, tenemos que relacionarlo con las palabras claves y con la idea que se intenta transmitir. Entonces, claro, a mí un 3 que sin más lo podría confundir, en cambio, si yo me imagino al presidente del gobierno, ¿no? Porque lógicamente representa al gobierno, que está dentro de la casa de los tres cerditos, pues ya veo y que vienen diputados a darle el follón, a decirle, presenta ya los presupuestos, no se me va a olvidar la cifra del 3 ni se me va a olvidar que es el presidente del gobierno el que tiene que presentarlos, ni a quién tiene que presentarlo, que es al Congreso de Diputados, y por eso van los diputados a darle el follón. Vale. ¿Vale? Muy bien. Pues bueno, aquí tiene más apartados. Mm, un poco como la idea principal de los presupuestos ya la tienes, voy a analizar también los primeros apartados del artículo 135 para que nos dé tiempo un poco a ver algunos del TREVE, ¿vale? Vale. Que lo podamos al menos introducir. Entonces, el apartado 135, el primero, me dice, todas las administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. Bueno, aprovecho para decirte que este artículo 135 lo habrás estudiado o lo estudiarás también, o al menos tenerlo presente, que es uno de los artículos que se modificaron, que se han modificado de la Constitución. Es decir, la Constitución ha tenido, pues creo que tres, la última este mismo año, en enero de 2024, y esta fue, sí, es decir, la primera fue para la introducción de España en la Unión Europea, la segunda fue de este artículo 135 en los años posteriores a la crisis económica de 2009, un poco para evitar que las administraciones públicas se endeudaran tanto que el Estado no, es decir, que estas administraciones no pudieran hacer frente a sus ingresos, porque claro, eh, el caso más típico fue el Ayuntamiento de Marbella, ¿no? Es decir, que por todos los casos de corrupción y demás, pues incrementó tantísimo su deuda pública que después pues no pudo hacer frente a ese pago, pero no solamente ese ayuntamiento, sino todos, la gran mayoría. De hecho, ahí están los famosos préstamos, ¿no? de Montoro a todas las administraciones locales, pues un poco para subsanar, ¿no? ese principio. Entonces, este fue el artículo que se modificó para incluir de que estaban incumpliendo la Constitución si no respetaban este principio de estabilidad presupuestaria.
¿vale? Y Vale. después, la última modificación de la Constitución, ten en cuenta estas tres, porque suele ser también como pregunta del examen. Está también en la primera agrupación aparece las modificaciones de la Constitución, que es, ya te digo, para la introducción de España en la Unión Europea, para la inclusión de este principio de estabilidad presupuestaria en el artículo 135, creo que fue en el año 2011, y después en el año 2024, en enero de este año, para la inclusión del término, bueno, la eliminación de los términos discapacitados o minusválidos de la Constitución y su sustitución por el término de persona con discapacidad, ¿vale? Ya no se, digamos, fue simplemente pues un poco como de términos, ¿no? De vocabulario. Pues me dice, todas las administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. Muy fácil, ¿no? Todas las administraciones públicas, porque no es solamente la administración pública que representa al gobierno, sino también ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, todas, ¿no? A incluirse, exactamente son todas. Sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria, es decir, que en su presupuesto no puede haber un exceso de gastos de forma que no sea asumible por la propia administración, ¿vale? Vale. Después, el Estado y las comunidades autónomas me dice que no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso por la Unión Europea, para sus Estados miembros. Quiere decir que aquí no solamente digamos que el Estado y las comunidades autónomas, que son las dos instituciones de las administraciones públicas más grandes, ¿no? Con más poder, el Estado y las administraciones públicas, al tener nosotros cedidas las competencias también monetarias, ¿no? Y presupuestarias a la Unión Europea, pues se dice que la Unión Europea también controlará, ¿no? Al Estado y a las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, por eso no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos. En su caso te dice porque, bueno, en las comunidades autónomas pueden establecerlo o no, o pueden establecerlo según un año y no según otros, ¿no? Bueno, pues por Vale. eso la Constitución lo que hace es establecer este margen amplio por la Unión Europea para sus Estados miembros. Lógicamente, pues el Estado es un Estado miembro, el Estado español es un Estado miembro de la Unión Europea, ¿vale? Me sigue diciendo una ley orgánica fijará, si te das cuenta aquí, otra vez me dice que será por ley orgánica esta vinculación que antes te hablaba del artículo 81. Es decir, que esta apertura que hace el artículo 81 que te fija las tres materias y después la cuarta te dice y cualquier otra que la Constitución establezca o que cualquier ley establezca, pues mira, aquí tenemos otra. Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las comunidades autónomas en relación con su Producto Interior Bruto. Bueno, aquí pues te fijas, quiere decir que no solamente no solamente la Unión Europea, sino también una ley orgánica es la que fijará pues el déficit estructural máximo al que pues eso, al que está sometido tanto el Estado como las comunidades autónomas, ¿vale? Y Vale. después las entidades locales deberán presentar equilibrio presupuestario. Es decir, las entidades locales no podrán presentar más gastos que ingresos. ¿Vale? Es decir, están obligadas a ese equilibrio. Y, pues bueno, en cambio el Estado y las comunidades autónomas sí que podrán asumir un déficit, ¿no? Pero dentro de unos márgenes, ¿no? No con digamos, con la amplitud que quieran, ¿vale? Estos artículos primeros son importantes, sobre todo este artículo 225, que lo veas entendiendo para poco a poco entrar a gestión financiera, ¿no? Pero bueno, que en realidad no hablamos más que de gastos que restan e ingresos que suman. Entonces, claro, pues siempre, digamos, con esta idea un poco económica, ¿no? Que tenemos que tener. Ujú. Vale, después, me sigue diciendo. El Estado y las comunidades autónomas habrán de estar autorizadas por ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Bueno, pues simplemente nos dice como que estas dos administraciones que son, que son las que se pueden endeudar, ¿no? Pues tienen que estar autorizadas por una ley, ¿vale? Para estas dos, digamos, tareas que son las que van a comprometer un poco el Estado. Emitir deuda pública o contraer crédito. Vale, ¿qué es una y qué es otra?
Emitir deuda pública son los famosos bonos o letras del Estado, es decir, que son esa financiación que se hacía a todos los particulares que quisieran comprar una parte de deuda, que el Estado se garantizaba a devolverla en X años, o contraer el crédito, pues directamente que sea el que le den un crédito al Estado, pues bien con alguna, normalmente con una entidad financiera, ¿no? Es decir, que le den liquidez. Vale. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Vale, aquí ya empieza un poco a complicarse. ¿Has entendido un poco? Me dice los créditos, es decir, los créditos, lógicamente, para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones, es decir, que los créditos que yo, es decir, o que el Estado vaya sacando para pagar tanto la deuda como el capital, pero que a su vez ya provenga de una deuda pública, ¿entiendes? Es Ujú. decir, por ejemplo, el Estado se ha endeudado, entonces, con particulares, entonces le pide un crédito al Estado para pagar esos intereses a los particulares o incluso el capital a los particulares, ¿no? Entonces, se entenderán siempre incluidos los gastos que establezcan en los presupuestos. Es decir, que en los presupuestos, digamos, lo que hace aquí la Constitución es, como de alguna forma, garantizar al ciudadano que en los propios presupuestos a los ciudadanos y también a las entidades financieras, ¿no? Va a estar Sí, garantizado que en los presupuestos eso se debe incluir. No se puede dejar un poco ahí al libre albedrío de si habrán ingresos o no, ¿vale? vale, Y ya me sigue diciendo como que estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión. Bueno, quiere decir como que no podrá enmendarse o modificarse esos créditos que se han incluido en los presupuestos para también darle esa cierta garantía al ciudadano o a la entidad de crédito de que lo van a cobrar, ¿vale? vale. Y ya bueno, aquí a continuación viene como otro límite, ¿no? Me sigue diciendo, el volumen de deuda pública del conjunto de todas las administraciones públicas en relación con el Producto Interior Bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en los tratados de funcionamiento de la Unión Europea. Pues un límite que sí que ya se me dice dónde está establecido, ¿no? Aquí al principio me decía que, que no supere, me decían los márgenes establecidos por la Unión Europea, y aquí la Unión Europea ya ha establecido un margen, ¿no? Que es el del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Ujú. ¿vale? Que te lo Vale, señalo aquí. Perdón. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El volumen de la deuda pública, es decir, el volumen de la emisión de deuda que el Estado puede emitir, ¿vale? Bueno, pues un poco lo que viene a continuación es continuar un poco con esta idea, ¿vale? Si quieres, te lo puedes leer tú antes, digamos también como introducción a estos temas que vienen a continuación. eh, bueno, tú y también el resto de compañeros, y me lo preguntáis directamente, me lo preguntáis por el grupo qué no entendéis de este artículo 134 y 165, que ya te digo que son complejos y son entretenidos para abordar lo que viene a continuación, ¿no? Es decir, lo que ujú. viene a explicarse a continuación respecto ya de, pues bueno, pues de gestión financiera y también, pues bueno, el vez menos, pero sobre todo de los temas de gestión financiera, Vale, ¿vale? Y ahora vamos a ver algunos del TREVEP, un poco para tener un poco, aquí tenemos el artículo 135. eh, claro, a partir del apartado 4 que ha sido el que yo ya no he hecho, eh, Andrea no lo ha fijado como tan importante, también en nuestros apuntes, ¿vale? Pero bueno, de todas formas, aunque no memoricéis todo de ellos y lo memoricéis perfecto, léetelo para, al menos, como es el tema, es el artículo que la Constitución propone como introducción, ¿no? A la gestión financiera, pues sí interesa al menos entenderlo, ¿vale? vale, Porque después también te servirá para entender mucho mejor lo que viene a continuación, ¿vale? vale. Eh, vale, entonces vamos a pasar algunos de los conceptos del TREVEP para que lo vayas viendo. Y bueno, aquí tengo el artículo 14. Bueno, sí, este está explicado, pero bueno, te lo voy a explicar un poco como, digamos, como idea general, ¿no?
me dice que, sobre todo, qué es lo que tiene, qué es lo que da derecho a la indemnización, ¿no? A la indemnización a este trabajador. Estamos hablando ya del TREDEP, que es el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. Es decir, que el TREDEP, no sé si lo has escuchado ya nombrar así. No, 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 no. No, pues el TREDEP es, digamos que se cogen las siglas de de toda la ley en sí, del nombre de la ley, y se denomina así. El texto refundido, porque es, digamos, el instrumento con el que se aprobó, y EBEP es E de estatuto, B de básico y EP empleado público. ¿Vale? Digamos que es No. como el estatuto de los trabajadores para los trabajadores de la empresa, pero que para los funcionarios pues tienen una, digamos, una ley concreta. No se rigen por el estatuto de los trabajadores, sino se rigen por el TRE, ¿no? El estatuto. De hecho, cuando tú lees el estatuto de los trabajadores, una de las excepciones que te pone es, pues bueno, el ser empleado público, porque se regulará por este cuerpo normativo. Vale. Entonces, aquí un poco también te hace referencia un poco a esta idea. Me dice, ¿cuál es el ámbito de aplicación? Pues el ámbito de aplicación son los que presten un servicio que sea permanente o interino o temporal o en prácticas a la administración pública, ¿vale? Excepto que sean los de carácter laboral. Los que existan de carácter laboral se aplicará su convenio colectivo o, bueno, el estatuto de los trabajadores, ¿no? Un poco lo que te he dicho antes. Mm. Entonces, la prestación de servicios de la administración tiene que ser permanente, es decir, a lo largo del tiempo, es decir, permanente o cuando se adquiere lo que es la posición de funcionario de carrera, o también ser un interino, es decir, que desempeña las funciones de un funcionario pero de forma interina, o de forma temporal o en prácticas, ¿no? En estos cuatro sujetos, digamos que estás amparada por, digamos, por estas indemnizaciones que son las que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cuáles son en sí aquí lo que viene a explicarte son los hechos, ¿no? Diferentes hechos que te dan lugar a ti a una indemnización siempre que tú tengas unos gastos, que tengas un perjuicio económico a causa de tu trabajo. Vale. ¿Vale? Es un poco, de hecho, el propio nombre lo dice, ¿no? Indemnizaciones por razón del servicio. Es decir, cuando a ti la administración te tiene que pagar por pues bueno, por el servicio que tú prestas a la propia administración, ¿no? Entonces, bueno, aquí te he dibujado pues un servicio como si fuera un baño. El servicio que se presta tiene que ser permanente, por eso esta línea de permanencia hacia el futuro, interino, temporal o en prácticas. Excepto, no se incluye, pues eso, es decir, el trabajo, lo que es de carácter laboral, por eso para laboral dibujo como un martillo, que se Ujú. regularán por el convenio colectivo. ¿Vale? Eh, vale, entonces, dan derecho a la indemnización los supuestos siguientes. En primer lugar, las comisiones de servicios con derecho a indemnización. Las comisiones de servicios no son más, pues bueno, pues como que grupos que tienen que realizar un servicio como fuera de su trabajo ordinario, ¿no? Es decir, se va a crear una comisión de servicios para, no sé, me lo voy a inventar, para corregir los exámenes de auxiliar administrativo que se convoque. Entonces, bueno, se convoca una comisión de servicios, digamos, extraordinaria, ¿no? O con un trabajo, pues, en fuera del trabajo ordinario para el que ha sido contratado o para el que ha conseguido su puesto de funcionario, ¿no? Pues eso, la comisión de servicios, desplazamiento dentro del término municipal, también por razón del servicio. Tú consigues tu puesto en Cádiz y te lo dan, no sé, la delegación del gobierno, bueno, subdelegación del gobierno, pero bueno, pues te tienen que desplazar dentro de tu trabajo, dentro del término municipal y en lugar de esta oficina vas a trabajar en la oficina que está a 10 kilómetros del término municipal de Cádiz. Pues bueno, pues ahí se te indemnizaría también. Vale. Los traslados de residencia, lógicamente, cuando se te obliga a cambiar la residencia una vez que tú ya... No, esto es una vez que tú ya has adquirido lo que es tu puesto, ¿no? Es decir, que ya eres un funcionario. Lógicamente, ahora, en la lista de funcionarios, bueno, que si tú apruebas ahora tendrás que elegir y dices, bueno, es que me tengo que mover de Cádiz, que me Eso den... No, no. ahí no. ¿Vale? Y después las asistencias por concurrir al Consejo de Administración,
Consejo de Administración se refiere pues a administración de cuando se formen parte del Consejo de Administración de siempre de la Administración pública, no el Consejo de Administración de la empresa privada, lógicamente. Es decir, la asistencia a Consejo de Administración u órganos colegiados, sin más, memoriza como estas dos instituciones, ¿no? Consejos de Administración y órganos colegiados. ¿Por qué? Porque dentro de la administración en sí, pues habrá consejos de administración que convoquen, digamos, empresas públicas, ¿no? Es decir, que tendrán que celebrar su consejo de administración y por lo tanto, pues a un funcionario le pueden obligar, ¿no? O puede ser uno de sus servicios concurrir, ¿no? A ese consejo de administración o también a cualquier órgano colegiado pues que se convoque, ¿no? Pues bien sea, pues, como nos dice, pues tribunales de oposición o por colaboración con centros de formación o perfeccionamiento de personal. Es decir, quédate con la idea de consejo de administración o órgano colegiado, ¿vale? Vale. Estas son, digamos, pues como las dos instituciones, digamos, a las que podrías concurrir. Vale. Y después, tenía también, vamos a pasar a otra. Bueno, este es el artículo que hemos hablado anteriormente. Bueno, el TREDEP, cuando lo vayas viendo, sobre todo si te fijas, aunque también se recogen obligaciones, sobre todo se recogen los derechos del empleado público. Decía, aparte te gustará estudiarlo porque te darás cuenta de todos los derechos que podrás obtener en un futuro, ¿no? Entonces, bueno, el artículo 14 del TREP también es uno de ellos, ¿no? Si te fijas, me dice el artículo 14, pues se recoge una serie de derechos, pero principalmente en este se recogen los derechos individuales en contraposición al artículo 15, pues también que se recogen los individuales, pero que son ejercidos colectivamente, Ujú. ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los derechos individuales? Pues, en primer lugar, el más importante, la intimidad en el uso de dispositivos digitales, puestos a su disposición y frente al uso de dispositivos de vigilancia y geolocalización, así como desconexión digital en los términos establecidos en la legislación sobre protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Y aquí, bueno, aparece como que es nuevo, porque lógicamente este artículo hace 10 años no estaba, porque la gente no se le cedía un ordenador para ejercer su trabajo. Entonces, bueno, aquí te dice que efectivamente, aunque sea un instrumento que a ti te ceda, tú tienes tu propia intimidad para su propio uso, ¿no? Es decir, intimidad en el uso de esos dispositivos, aunque te lo haya dado la administración, Ujú. ¿entiendes? Si tú te ha dado la administración, pero tú tienes una foto del cumpleaños de tu hija que fue la semana pasada, pues la administración no tiene por qué ver la foto que tú tienes en ese ordenador, ¿entiendes? Vale. Y frente al uso de dispositivos de vigilancia y geolocalización, claro, ello no impide pues que efectivamente sí que tengas dispositivos en el que te puedan vigilar o que te puedan geolocalizar, ¿vale? Para ver dónde se desempeña ese trabajo y cómo se está desempeñando, ¿vale? Ujú. Y así también, así como la desconexión digital. Es decir, si tú estás en un permiso, estás en una excedencia, estás en vacaciones, desconectar totalmente pues, de esta vía, ¿no? Que la administración siempre pues, tiene muy encima, ¿no? digamos, del funcionario. Después también tiene inamovabilidad en la condición de funcionario de carrera, una vez conseguido el puesto de carrera, a no ser que sea por una causa disciplinaria, que bueno, que también está totalmente recogida, nadie te puede quitar tu puesto de carrera. Ujú. Formación que es continua y actualización permanente y preferentemente en horario laboral. Claro, aquí dice preferentemente porque no siempre puede ser en horario laboral, pero eso no quita de que después no te la vayan a indemnizar, ¿vale? Vale. La defensa jurídica y protección de las administraciones públicas en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional, así como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones. Bueno, aquí dice que como que la administración pública también te va a defender a ti en el caso de que, bueno, de que tú cometas una infracción, pues independientemente de que después la administración te lo pueda pedir a ti vía interna, si lógicamente ha sido una, una negligencia como muy, muy evidente,
en principio la administración pues te va a respaldar, ¿no? Al funcionario. Siempre pues eso, que haya realizado esa tarea en el legítimo ejercicio de sus funciones. El típico caso de que se está concediendo, bueno, a ti te contratan para, bueno, en la sección del Ministerio de Interior de Madrid para conceder o denegar asilos. Y tú deniegas el asilo a una persona de mm, Marruecos, ¿no? ¿Por qué? Entonces, bueno, pues esa persona te demanda, incluso te demanda ante los tribunales porque piensa que esa denegación del asilo ha sido por motivos racistas y te demanda a ti, ¿no? Es decir, porque ha podido ver que eres la persona que está gestionando el expediente. Pues efectivamente, tú ahí estás en un legítimo ejercicio de tus funciones y si tu documento, ¿no? de denegación del asilo está fundamentado, pues es una de tus funciones denegar ese asilo, no por causa de que venga de un país de raza negra, sino pues porque viene de un país en el que no se respetan, bueno, pues no se respetan los derechos y derechos fundamentales, en el que, bueno, por las causas que la ley de asilo pues establezca, ¿no? Después, desempeño efectivo de las tareas propias de su condición y de acuerdo con la progresión alcanzada. Pues efectivamente, es decir, que tú en ese desempeño, tú tienes ese derecho individual a hacerlo como a ti bien convenga. Es decir, que no quiere decir con total albedrío, pero el desempeño de las tareas que así que a ti se te han a ti se te han concedido, pues bueno, pues tú lo puedes hacer un poco pues como a ti te venga en gana, ¿no? Mm, Después, progresión en la carrera, en la promoción interna, es decir, que no estancarte, tú tienes derecho, pues, lógicamente, a presentarte por promoción interna y a seguir avanzando, tanto en el grado como después en la oposición en sí, ¿vale? Libertad de expresión, pues bueno, si tú eres católica, pues tú puedes ir a tu trabajo con el colgante de una cruz y en cambio, si tú profesas la religión budista, pues tú puedes ir con un Buda de anillo. ujú. A las retribuciones e indemnizaciones por razón de servicio, lo que hemos visto antes de esas indemnizaciones por razón de servicio, ¿te acuerdas que hemos visto pues, en el caso de traslado al domicilio, traslado dentro del municipio, Sí. asistencia a consejos de administración u órganos colectivos? Vale. Las adopción de medidas de conciliación, bueno, esto también es un tema de que, por ejemplo, si tú tienes menores, hijos menores de edad, y tienes tu plaza en Madrid, pues bueno, pues tiene preferencia con respecto a otra persona para desplazarte a Cádiz frente a otra persona que no tiene esos hijos, ¿no? Para un poco promover estas medidas de adopción de la conciliación, Ujú. ¿vale? Lógicamente, vacaciones, descansos, permisos y licencias, la jubilación, por supuesto, las prestaciones que te da la Seguridad Social, eh, respecto de su intimidad, orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales, propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual por razón de sexo, orientación, identidad, expresión de género, características sexuales, moral y laboral. Bueno, esto también es un derecho nuevo concedido por estas leyes que últimamente están apareciendo de protección, ¿no? al colectivo LGTBI. Y bueno, y pues también aparece de una forma ahora nueva, pues eso, simplemente con acordaros de protección, ¿no? Al respeto a la intimidad, orientación e identidad es suficiente, ¿no? Un poco por todo lo que viene a continuación. Eh, y por lo tanto, y también, por supuesto, la no discriminación, que bueno, que yo simplemente, pues fijar, me estudiaré de aquí no discriminación, porque a continuación vienen una serie de causas que son las que se determinan en el artículo 14 de la Constitución. No sé si te acuerdas del artículo 14, pero bueno, el artículo 14, bueno, lo podemos ver incluso. Me dice, por razón de nacimiento, origen, racial o étnico, género, sexo, orientación, identidad sexual, expresión de género, características sexuales, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Es una reproducción total del artículo 14 de la Constitución, que también, bueno, lo vemos un poco a grandes rasgos. Es un artículo muy importante porque me habla de la igualdad de las personas ante la ley y es también un poco, pues, fundamental, ¿no? Saberlo y conocerlo. Me dice, los españoles son iguales ante la ley. Pues por supuesto que todos somos iguales, sin que pueda prevalecer
Entonces, sí, que puede hacer discriminación alguna. Y a continuación viene una serie de motivos por los que puede haber discriminación, ¿no? Por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Es decir, viene aquí una serie de circunstancias. Esto, pues bueno, sí que es importante saberlo, porque digamos que es el artículo fundamental en torno al cual gira pues la igualdad de los españoles ante la ley, ¿no? Yo aquí, pues bueno, dibujaría pues como un español, una persona que, que incluso en su bandera podríamos dibujarle, en su cara podemos dibujarle la bandera de España para saber que es un español, ¿no? Y, y que todos los españoles, pues eso, pues son todos iguales, ¿no? Ante la ley. Y dibujo aquí, pues, como el símbolo de la ley en su mano. Entonces, todos los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna. Y viene ahora esta serie de palabras. Esta serie de palabras, ¿cómo la podemos memorizar? Pues mira, si dibujamos un bebé varón, ¿no? Por eso tiene aquí el flequillito, ¿no? Que ya tenemos el nacimiento. Después, raza. Este niño ha nacido de color negro y por lo tanto, pues bueno, aquí tenemos también la raza simbolizada, ¿no? Eh, vale. En sexo, este niño cuando nace, a pesar de ser un niño, él dice que quiere vestir con falda, perdón, con falda de niña. ¿Vale? Religión. Pero aún así, pues bueno, pues al niño, sus padres deciden bautizarlo, la concha de bautismo, ¿no? Deciden bautizarlo en una religión católica y después el niño, pues bueno, emite como una opinión, eh, pues bueno, opinando que está a favor de la protección de las tortugas, por ejemplo, no sé, o no sé, cualquier opinión Sí. que emita. No sé, puedo decantarse como que está a favor de, no sé, cualquier partido político, incluso partido político, bueno, pues Ciudadanos, que ya no existe, que está a favor del partido de Ciudadanos. Y después me dice, y cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Bueno, pues aquí tenemos que tener en cuenta de que se me abre otra vez, siempre suele hacerlo el legislador, ¿no? Para no pillarse los dedos, siempre suele abrir como un abanico para que quede totalmente abierta esta posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos sacar también como, bien sea como una pancarta, ¿no? De este propio personaje, sacamos una pancarta y dibujamos, como me dice, cualquier otra condición o circunstancia. Pues ponemos dentro CC, condición o circunstancia, dentro de esa pancarta y personal o social. Pues personal, como ha salido de él mismo, ya podemos entender que es personal y como esta bueno, cartel de manifestación, pues dibujamos como otras diferentes personas como que están también colaborando, ¿no? Esa condición o circunstancia, pues que también puede ser personal o social. Bueno, si quieres que quede como más evidente también el personal, pues bueno, puedes dibujar también como una persona sola, cualquier, y aquí lo tenemos como más evidente, ¿no? Cualquier circunstancia personal o social. Tenemos una persona solo o un grupo de personas. Vale. ¿Vale? Y aquí, pues, bueno, de una forma muy simple, pues tienes que dibujar, tienes que pensar en el español, que en su mano tiene que un igual y la ley, ¿no? Todos son iguales ante la ley, y después el bebé de nacimiento, que es negro, raza, que quiere ponerse minifalda, sexo, que es bautizado, religión, que emite la opinión de que está a favor del Partido de Ciudadanos, opinión, y después la pancarta de cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Ujú. Digamos que de una forma muy visual lo tenéis ahí como todo junto, ¿no? Todo bien compactado. ¿De Vale. acuerdo? Bueno, pues hemos hecho también esta primera introducción aquí al revés, con los derechos y deberes de los funcionarios, sobre todo con los derechos individuales.
Bueno, pero el 3 en sí, aunque nos pueda dar miedo, es entretenido porque sin más vamos a ver también lo que son los diferentes derechos que vamos a tener a partir del 14 de diciembre. Así que eso es lo que nos tiene que dar la motivación, ¿no? El estudio del 3 son todos los derechos que voy a conseguir, no solamente con aprobar el examen y con el sueldo de funcionario, sino también los derechos que me da el hecho de ser empleado público. Así que también que sirva como esa motivación. ¿No? Y Vale. bueno, y por supuesto que estoy a vuestra disposición. Cualquier artículo que no salga de institución, que queréis que os haga cualquier explicación como la de hoy, ¿no? Con la tablet, pues bueno, pues yo lo hago, lo grabo en directo, incluso la agrupación completa, ¿no? Tú me dices, Ángel, no termino de comprender esta agrupación y mira que cuando le he leído no la entiendo. Bueno, pues no hay inconveniente en coger y explicaros un día completo, ¿no? Una agrupación completa, de nuevo. ¿Vale? Es decir, pero lo peor de un opositor es quedarnos estancados, ¿no? Si nos quedamos estancados no conseguiremos evolucionar. ¿De acuerdo? Vale. Pues nada, pues otro miércoles más, Cristina. Quedará grabado también para tus compañeros que después lo verán. Y lo mismo, es decir, tanto para ellos como para ti. Es decir, que estamos a vuestra completa disposición y no tengáis vergüenza. Y si os da vergüenza hablar por el grupo, nos podéis hablar a nosotros por privado. Es decir, que a uno o a otro distintamente. ¿Vale? Vale, Por vale. supuesto. Pues nada, pues mucho ánimo a Muchas continuar gracias. con la tarea. No, 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 pero es verdad que es lo que siempre te he dicho desde el primer momento. Estudiar algo que no entiendes es muy Claro, complicado. Cuando tú claro. lo entiendes, pues te va entrando ese gusanillo, esa cosita por seguir, la verdad. Eso es. Sí. Sí, una vez que lo entiendes, dices, bueno, ya he hecho este ejercicio de entendimiento, solamente me queda el ejercicio de razonamiento, de memorización. Mm, Entonces, bueno, ya es como más liviano, ¿no? sí, Mm. Bueno, pues pues se conseguirá, por supuesto. sí, hombre. Eso es. Nada, os lo dicho, estamos a vuestra completa disposición. Si es decir, una agrupación no sale, nos lo comunicáis y os lo ayudamos a memorizarlo. Por Vale, supuesto. Pues muy bien. estupendo. Bueno, pues nada, un fuerte abrazo y nos vemos la semana próxima. Igualmente, muchas Eso gracias. es. Abrazo. Hasta Nos vemos. luego. Hasta luego. Adiós.